Mis queridos alumnos de sexto básico, reciban todos un cariñoso saludo de mi parte. En la clase de hoy vamos a volver a trabajar en función de los textos informativos. Esta vez revisaremos la noticia, el texto fundamental de los diarios. Nos preparamos para comenzar. Por favor, pausa el video y busca los siguientes materiales para poder hacer tu clase. Necesitarás el cuaderno de lenguaje, una noticia de actualidad, lápices de colores y pegamento. Vamos a seguir las siguientes instrucciones para desarrollar la clase. En tu cuaderno de lenguaje escribe la fecha, el número de la clase y el objetivo. Luego escribe el título que vamos a trabajar y desarrolla las actividades del video en el cuaderno. Finalizado, trabaja la guía de aprendizaje. Nuestro objetivo de la clase es conocer e identificar las características y estructura de una noticia y producir una noticia a partir de una leyenda. ¿Para qué? Para mejorar mi comprensión de los artículos informativos y valorarlos como fuente de conocimiento. ¿Y cómo? Identificando su propósito y sus características. Vamos a activar nuestros conocimientos previos sobre el tema. Piensa y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué importancia tiene estar informados? ¿Qué pasa si al leer el título, la noticia te parece interesante? ¿Qué haces después? ¿Por qué sucederá aquello? ¿Qué es una noticia? Una noticia es un tipo de texto informativo que presenta un hecho de actualidad e interés público de forma breve, clara y objetiva. Ahora vamos a revisar las características que tiene una noticia. La noticia es el relato objetivo de un suceso, cuyo conocimiento importa hacer público oportunamente, y para que su contenido sea completo y efectivo, debe responder a las siguientes preguntas. ¿Quién? Que corresponde al protagonista de la noticia. ¿Qué? El suceso que ocurrió. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Dónde? El lugar donde se desarrolló, cómo las circunstancias en que ocurrieron los hechos, por qué, las causas y para qué los objetivos. Ahora vamos a revisar la estructura de una noticia y para ello reconoceremos qué partes conforman a este tipo de texto. Recordemos que la estructura tiene relación con las partes que conforman a un texto. Como el resto de cualquier texto periodístico, tiene una estructura básica que contribuye a que la información sea entregada con un lenguaje conciso, claro y preciso. Vamos a revisar cómo se construye una noticia con una estructura completa. Como podemos observar, la noticia tiene una estructura bien particular. Partamos con la lectura de este pequeño texto. Partamos por el epígrafe o antetítulo. Hallazgo histórico. Ahora leamos el titular. Descubren ciudad más antigua de Europa. Veamos la bajada del titular. Los restos tendrán 2000 años más que las pirámides de Egipto. Ahora vamos al lead o entradilla. Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que considera la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. Ahora leeremos el cuerpo de la noticia.
Luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. De las partes revisadas anteriormente, vamos a comprender ahora la función de estas. El epígrafe y el titular tienen la misión de proporcionar lo esencial de la información, pero también tienen por objetivo suscitar el interés del lector, invitándolo a leer la noticia. De ahí es su importancia. Ahora, la bajada, lo que está bajo el título, es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que siempre debe ser llamativa. Después de la bajada, el primer párrafo en sí de la noticia es el lead o entradilla. Este contiene una síntesis de la información de la noticia y responde a las 6 preguntas: ¿qué?, ¿quiénes?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué? A continuación está el cuerpo de la noticia, que es donde se presenta todo el desarrollo de la información. Puede ser más o menos largo y agregar detalles a lo dicho en el lead. Cuando consta de varios párrafos, es norma que estos se sucedan siguiendo un orden decreciente de importancia, que también se le conoce como pirámide invertida. A una noticia también lo acompaña una imagen, que traduce el texto noticioso a un código visual, y el texto que la acompaña refuerza algún aspecto de la noticia. Pero atención, las noticias no necesariamente tienen todas las partes que revisamos. Hay noticias que no contienen epígrafe o bajada o imagen. A continuación, vamos a realizar un ejercicio. De los materiales solicitados al inicio de la clase, vamos a utilizar la noticia. Ahora, pega una noticia en tu cuaderno. Luego, léela comprensivamente. Después de haberla leído, vas a marcar y señalar con diferentes colores cada una de sus partes. Puedes guiarte por la diapositiva en donde hablaba de la estructura. Vas a marcar el titular, el lead, la bajada y el cuerpo de la noticia. Después vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué hecho sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde ocurrió? ¿Y quiénes estaban involucrados? Para finalizar esta clase, vas a escribir en tu cuaderno 3 cosas que hayas aprendido sobre la noticia. En síntesis, hemos aprendido que, primero, una noticia es un texto cuyo propósito es informar de un hecho de actualidad o de interés público de forma breve. 2. La noticia se estructura en epígrafe, título, bajada de título, primer párrafo lead y cuerpo de la noticia. Y por último, la noticia responde a 6 preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? ¿Y por qué? Ahora ya estás listo para realizar tu guía de aprendizaje.